Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jorge, antes de que arrancara el programa, hablaste de Silencio que están durmiendo. ¿Qué canción? Los nardos y las azucenas. Los nardos y las azucenas, ¿te acuerdas? No Sí. quiero que sepan mis penas. Así es. Porque si me ven Llorando, morirán. Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Un Orange Crush. No, con el Orange, ¿te acuerdas? Y yo, no me acuerdo qué en las fiestas hacían. O el Orange, pues tenían rayitas. No, pero la Fanta la que tenía. El Orange y la Fanta. El Orange y la Fanta. Sí, tenían sus Qué bien se acuerda. jugosidades. Sí. Y todos así los borrachitos cantábamos así. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tiempos! Bueno, ¿qué tiempos los del 2013, no les parece? Muchísimas gracias allá en Yucatán, en Campeche, aquí en Quintana Roo, por ver su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano, el del señor es Jorge González Durán, el señor se llama José Hugo Trejo. José Hugo Trejo y el señor es Óscar González. Ahora sí, vámonos con el chisme. Óscar González, ¿qué? Ortiz. Ortiz. González Ortiz. Claro, ¿para qué? ¿Por qué? No, pues ¿Por para aquello que- de la mamá? No, tenemos dos apellidos, o sea, vaya. Sí, y tú eres el único que me recuerda el segundo, ¿eh? Y eso francamente me molesta. Pero en fin, oigan, está lejos el 2013. ¿No lo 2013, extrañan? Ya lo pasamos. ¿No lo extrañan? Fíjense que yo lo extraño con todo y la neumonía que me dio. Ay, Dios. Pero Lo te dio en el extraño. 2014, ¿no? No, me dio en el 2013, en noviembre, empecé a finales de noviembre con la gripa, luego ya fue al hospital en diciembre, pero con todo y eso... Pero del extraño- 2014, ahorita estamos en el perdón, 2015. el 2014, sí, es verdad. Claro. Bueno, pero Sí. extraño también el 2013. No, sí. Es que Extrañar. Bueno, eso quiere decir que extraño también a Calderón. Eso quiere decir que hubiéramos podido borrar el 2014. ¿eh? Sí, yo creo que Hubiera sí. sido bueno borrarlo. Saltar del 2013 al 2015. ¿Por qué no? Mejor del 2008 al no, 2015, No, ¿qué les no. parece? Como están las cosas, estaba mejor el 2014. Ya tan pronto empezó a ser peor el Tan pronto empezó 2015. la nostalgia. Bueno, ¿y qué me dices de la nueva casita? O sea, tal parece que ya habíamos superado aquello de la Casa Blanca, lo habían olvidado, lo habían perdonado, yo qué sé. Cuando ahí te viene el otro, y falta el otro, y el que sigue, y el demás. Y entonces dices, bueno, pues no estaba mejor en el 2013, que todavía no sabíamos nada de esto. No estaba mejor el 2014 al principio, que tampoco sabíamos nada de esto. No estábamos mejor pensando, confiando en que las cosas podrían tener algún cambio. ¿No estaba mejor eso? ¿Tener esperanza? Un cambio, sí. Pero no nomás la casita. Fíjate que yo de repente me pongo a escuchar los mensajes que están haciendo ahorita los partidos políticos para la campaña y de veras que dan asco. Y uno Es se acuerda de vergüenza, aquella pena frase ajena. que dijo López Portillo, ¿no? Que no nos convirtamos en un país de cínicos. Yo creo que ya nos estamos pasando. Por ejemplo, oigo el del PAN que dice, no, vamos a rescatar el salario mínimo, vamos a meter a la cárcel a los corruptos. Le digo, ¿qué no tuvieron 12 años en el poder para hacer eso, para que vuelvan a prometer ahora este cambio? Pero pues es que se atienen a que somos un pueblo sin memoria, yo creo. Y oyes los spots del PRD también hablando de que los desaparecidos, cuando están bien metidos también en lo de Ayotzinapa. Y que lo tuvimos Y la aquí venta- con y lo con de la venta Gregorio de- Sánchez. sí, y con la venta de candidaturas y con candidatos, no, que se los pusieron a la sociedad para perjudicarla, ¿no? Ahora, Sí, una fíjate, vergüenza. Es vergonzoso A mí me realmente tiene lo que ya- está pasando en la política. con esto último de la casa. ¿Esta? Es una adquisición legal. Pues sí, es una adquisición legal, se registró ante un notario, Claro. etcétera. También la otra compra, pues también fue producto de una adquisición legal. Bueno, nos vamos con que si detrás hubo favorecidos con contratos y que entonces hay conflictos de intereses y cuestiones que en un momento determinado se zafan porque dicen el titular del Ejecutivo no es el que asigna los contratos, no, Da risa. pero es el que levanta el teléfono y le dice, ¿cómo te va?
Óyeme, ahí te mando a nuestro amigo Hinojosa, ¿eh? O a nuestro amigo San Román. Claro. Atiéndelo bien, por favor. Recuerda que es del equipo, ¿eh? Esa es una orden. Él no necesita firmar nada. Bueno, pero pues no son cuestiones que se puedan comprobar en la mesa de un ministerio público, porque pues habría que ver si hasta las grabaciones les pueden dar. Hay cosas que sí se pueden comprobar. Espérame, ¿de dónde sacaste 5 millones para comprarlas? Así es. ¿De dónde? ¿De dónde cuando tu mamá, ¿verdad? Ahí está en la última declaración patrimonial, y tu papá te dejaron 2 casitas, una de 600 y otra de 800, lo cual habla de que pertenecías a la clase media. Media baja. Déjala en media Media ya. baja, pero- Bueno, ¿de dónde, si nunca tuviste una paletería, una tienda, un supermercado, una llantera, qué sé yo, una relojería, una tienda de ropa, nada? ¿De dónde salió el dinero? ¿De dónde? Como gobernador ganabas 500,000 pesos mensuales, con todo y tus bonos y tus prestaciones y no sé qué. Pero algo debiste haber gastado, ¿no? O el Estado pagaba las colegiaturas y la comida y todo eso. Se supone, bueno, ese es otro delito, Entonces, ¿cómo le hiciste para juntar esos 5 millones, más 13 millones en inversión, más los 45 millones que tienes declarados en tu como patrimonio? Que, por cierto, pues tú es menos rico que la gaviota tiene más lana. Lo peor es que eso lo ve todo el mundo. Parece que nosotros somos los únicos que no lo vemos o no lo queremos ver, o nos hacemos Porque porque no lo lo vemos vemos, como normal. porque los mismos medios internacionales de relevancia mundial No, pero ninguno cuestiona de dónde salió el dinero, ¿eh? México, No, sí, cómo no, hablan de sí mismos. lo cuestionan todos. El Sí periódico mismo, total. The Economist dice que Peña Nieto está obligado a aclarar este conflicto de intereses de por qué le compra casas a empresas favorecidas por él y lo que tú dices, el origen de el dinero, porque nadie le cree que haya comprado esto en 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que especulan los medios internacionales? Que se lo regalaron y que se enmascararon estas compras, lo El cual Times- también es peor. El Times califica Claro. de pueriles, de cínicas, son adjetivos muy duros y Sí. son de un medio muy prestigiado. Yo creo que la base de estas reformas estructurales era atraer inversiones a los diferentes rubros, especialmente el energético. Creo que la percepción negativa de estos medios va a ser muy influyente para que esto no se realice o no tenga la trascendencia que se pretende. Pero es que mira, aquí Ese es el hay daño. una visión también errónea de nuestra parte, porque hablamos de las nuevas inversiones. Realmente nuevas inversiones no iba a haber. Te voy a decir por qué. Halliburton hace años que está trabajando en Tabasco, en la sonda de Campeche, en Veracruz, en Tamaulipas, al igual que Exxon, que todas las petroleras conocidas. Y las empresas chinas que ya están en Veracruz también. Tienen contratos desde hace mucho tiempo de operación, de renta de plataformas, de renta de buques, de servicios tecnológicos, de asesoría, de supervisión, de todo. Hace años que los tienen y los vienen pagando. Entonces, nuevas inversiones solamente, pues la generación de empresas como Oceanografía, como Nueva Constructora Patito, que corresponden a un grupo de funcionarios que ahí van a depositar todo el dinero de su coyotaje. Pero fuera de eso, las inversiones extranjeras han estado aquí, no se van a ir, porque tampoco van a cambiar. Es un cuento eso de que, ay, nos están alejando por tanto problema, otra vez a culpar al jodido, a culpar al que se manifiesta, a culpar al que va contra la inseguridad, al que protesta por todo. ¿Por qué? Porque tú antes eras contratado por Pemex, hoy vas a ser concesionario y socio de Pemex. ¿Por qué te vas a ir? Si además ya sabes cómo operan los mexicanitos, ya sabes con quién hay que entrarle, cuánto es lo que hay que dar, cómo se participa en las licitaciones, en qué momento te tienes que cuidar y cuidarte de las bolsas del mundo y de las leyes de tu país, porque de las de no tienes que cuidarte nada, ¿eh? Todo se puede permitir. Entonces, esto de que estén diciendo, es que eso ya desalentó. Salimos a buscar nuevas inversiones. Nadie con 2 dedos de frente que no hubiese estado antes en el país va a venir a invertir.
los que tienen asegurados son los mismos que han estado aquí explotando el petróleo, contratados por Pemex desde hace 40 años o 30. Bueno, eso es Son lo que los nos vendieron. mismos, son los mismos. Eso es lo que quisieron. Por eso, promover. eso es lo Pero que promovieron, aún así, pero la obligación de ni eso. nosotros es ver más allá. ¿Hay más empresas importantes? No. ¿Ves cuáles son las 10 empresas petroleras más importantes del mundo en cualquier revista Y económica no de están prestigio? metidas Y todas están operando en México. ¿Qué? Hasta las chinas, como tú dices, hasta las chinas. Ah, pero el chiste está en generar animadversión sobre la gente que se atreve a salir a la calle, que protesta. Lo que comentaste tú con tanta sabiduría. En Francia, un atentado, se mueren 12, el director de una revista satírica, que lo mismo se ha burlado de Mahoma que del Vaticano, que todo, con el consecuente número de enemigos que esto te puede acarrear cuando te metes en el área de religión más allá que el de la política, ¿no? Bueno, y salen millones de franceses y defienden la libertad de expresión aun cuando ésta pueda ser utilizada para degradar religiosamente o las creencias de otros, pero finalmente es una libertad de expresión. Aquí desaparecen 43 muchachos, a los que todavía por su edad no puedes calificar de guerrilleros, tampoco los puedes calificar de matones, ni de asesinos, ni de porque tenían... Claro, no hay pruebas de que lo fuesen, ninguna ¿Cuánto- prueba, pero claro. ¿Cuánto tiempo tenían de haber ingresado? Sí, a por la eso, no hay normal? ninguna prueba No hay para nada. decir eso, claro. Y entonces la gente se muestra contrariada porque salen a protestar por la muerte de 42 niños. No, ¿Cuándo? Además, ¿En qué momento? ¿En qué Lidia, momento? Ah, en bueno, este- hay un vienen tema- los que quemaron allá en la guardería, en la de Hermosillo. ser. Vienen acá cada 6 meses las madres a recordarles que no han cumplido su promesa, que hay niños que todavía no son atendidos, de los que quedaron vivos, etcétera, etcétera. Y la gente, ay, ahí vienen otra vez estos de los quemados. Oye, ¿qué es este país? Hay una cosa que yo De quisiera- veras? En este hay una país cosa que yo quisiera contar. Se han metido a acribillar a periodistas, se han cerrado periódicos en el norte, se han secuestrado, se han asesinado periodistas igual. Han aparecido, no 43, 74, 30 aquí, 40 mañana y nadie sale a protestar. Casi 20 en Nada de Veracruz, eso. en lo que va de Sí. el sexenio de Duarte. Cuando estaba Cecilia en migración, 70 y tantos, como dices. Sí. Yo quiero nada más decir una cosa. El señor Procurador General de la República, supongo que es el señor Procurador, declaró hace unos días de que él da por muertos a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Él como procurador lo dice. Yo los doy por muertos. No los puede dar por muertos, por una razón. Porque él se basa nada más en las declaraciones ministeriales de presuntos culpables, que todavía no están enjuiciados. Él entonces ya enjuició a los que están en la cárcel todavía sometidos, valga la redundancia, a juicio. Él no es juez. Él es el fiscal, el Ministerio Público, y tiene en la cárcel a quienes han declarado, no sabemos bajo qué condiciones, que ellos participaron en el asesinato de estos 43 estudiantes. Y él con eso dice, yo los doy por muertos. ¿En qué se basa? En esas declaraciones. Declaraciones todavía ministeriales sobre las que no se ha... Y No los tiene restos valor de- probatorio. Que un de los juez estudiantes. todavía no los tiene valor condena, probatorio. no concluye el juicio, pero ya el procurador ya concluyó el juicio y ya los condenó como fiscal. Él no es juez. El juez. No es. Entonces, allí hay una gran irregularidad para iniciar el tema, Mira, ¿no? mira, acaba de ocurrir algo, un hallazgo importante que vuelve a poner en tela de juicio esta versión del procurador. Acaban de encontrar, de rescatar a personas que estaban secuestradas en unas cuevas allí en Argelia Guerrero, que tenían meses, Arcelia, que tenían meses, familias enteras secuestradas, Niños incluidos. niños y todo, que tenían meses secuestrados en unas Cuevas. cavernas. ¿Quién no te dice que puede estar pasando lo mismo? Es con que estos todo esto parecería de ciencia ficción.
Porque Te quemar aseguro que sí, 43, el papá de Alexander, del muchachito este que es del único que tienen supuestamente cenizas, hubiese estado cierto del valor de una muela, le hubiera cuidado la dentadura a su hijo como nadie. Porque una muela y un huesito es lo que determinó que formaban parte de... Bueno, en toda esta gama fantasiosa que hay, pues dicen, le cortaron el dedo, está vivo, y de ahí agarraron el huesito, y la muela igual, y la mandaron, y ya estuvo, medio la chicharraron ahí un poquito, y órale, mándala. Y todos los investigadores universitarios, politécnicos, del extranjero, médicos legistas, todos los que me ponen te dicen, es imposible que en ese basurero se hubiese generado un fuego un carburo de esa madre. con las dimensiones que se requieren para desbaratar a este grado huesos, todo, algo tendría que haber llegado. Toda esa exhibición que hizo don Jesús cuando se cansó. Imagínate los nazis, Oye, con tenía llantas hubieran hecho lo que tenía hicieron estos. a los reporteros hornos. los tenía trabados de coraje, de que dices, no es posible que piensen que somos tan estúpidos que vamos a creer esto. No es posible. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué rodea a la mayoría? El temor. Cuando la reportera, una de ellas, salta y le dice, oiga señor, no nos engañe con esto, el otro le empieza a hacer preguntas, otro intenta seguirla, los demás se aterran, esperan la respuesta. La respuesta es un ya me cansé, la mirada fulminante del procurador, y les da miedo. Y entonces es un miedo que acompaña a muchos, que luego dicen, no se metan, porque esto está muy difícil. Y si no nos metemos nosotros los periodistas, ¿quién se va a meter? Y no por heroísmo, nada por el estilo, sino porque también tenemos familias, también tenemos hijos. Oye, si no lo hacemos nosotros, que tenemos voz, que tenemos pluma, que tenemos en dónde. Si nos van a correr igual, ¿eh? Sí. Por esto, o por no producir dinero, o por echarle una mirada fea, o tener una mala expresión, o decir un chisme en un café, contra quien no debes. A mí me Te parece, van a correr. Bueno, pues que te corran por algo que valga la pena. me parece muy grave lo que señala Jorge. Sin un solo elemento probatorio válido para los principios actuales garantistas del derecho internacional, el procurador tiene la responsabilidad de sentenciar, de cerrar el caso prácticamente. Bueno, eso... Y de Tal vez condenar a equivocarse, los que están en la indignación que cárcel, ya los condenó. Al mismo Mire, tiempo... es que A ver, pero Así- ¿cómo así vamos a está implementar la el nuevo cadena de sistema de corrupción? justicia. Lo que hace la mano hace la atrás. ¿No hizo lo mismo Calderón con la indígena? ¿No han hecho lo mismo todos los presidentes cuando salen a hacer una declaración sobre un asunto y determinan antes que haya nada? Bueno, a veces ni denuncia y ellos ya dijeron, ¿no? La señora aquella se murió de gastritis. No fue la violación de los soldados, que te imaginas el terror a los 70 años, que te lleguen estos fulanos sin escrúpulos, pues eso te provoca gastritis, un infarto, todo junto. Mira, Pero pues lo hace el presidente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Hay un ¿Por qué si el cinismo- presidente tiene Casa Blanca, yo no voy a tener casa en la playa? Hay un cinismo oficial muy grave. Yo estaba viendo el otro día las declaraciones, una entrevista que le hicieron a Alejandro Castillo. A Castillo, El comisionado, el corrido comisionado, ahora. el comisionado para la seguridad de Michoacán. Ex. Así es. Cuando habla de que muchos de los que se mataron allí en Apatzingán se mataron entre ellos porque se cruzaron el fuego y se dieron balazos en vez de tirar a la gente. Le faltó decir que se suicidaron. Es Sí. y me llamó la atención porque él fue el que se encargó del caso de Paulette, de la niña, el que metió abajo de la cama a la niña, que la apareció después de 7 días, y dijo, es que no nos habíamos fijado y estaba aquí abajo de la cama. O sea, a ese grado de cinismo llega. No, en ese nivel nos califican de estúpidos, porque además después dicen que la niña, bueno, oye, pero si metieron perros, ¿cómo los perros no olieron el cadáver? No, porque como la niña era muy flaquita, y resulta que cuando no tienes grasa te mueres y no apestas. Así que, mi querido don Jorge, ¿tú vas a oler? Ay, no quiero estar cerca. Vámonos al corte, ahorita regreso. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pues este primer mes del año creo que nos va a permitir tener mucho trabajo, con poco esfuerzo. Porque la semana pasada, ¿ya vieron ustedes todo ese decálogo de prevención para que los jóvenes no se embaracen? Y todavía sale un muchachito, un adolescente a la tribuna a expresar: tengo mi novia y la quiero, y tengo curiosidad, y me gustaría saber qué se siente, pero también tengo que pensar en la responsabilidad. ¿Qué tal si se embaraza? Ay, no. ¿Qué esposos tan para retrasados mentales, verdad? Pero aquí, lo has dicho aquí en tu programa de radio, ustedes han dado por cierto lo que dice Jorge, de que está saturada el internet y todas las vías que consultan los jóvenes de información sobre prevención para el embarazo, etcétera. Y cada día hay más muchachas embarazadas, más que en mi época. O sea, era más, te frenaba más el castigo o pensar que si te comías la torta antes del recreo te tenían que casar y ni querías tanto al chavo como para llegar a ese grado de sacrificio, y entonces no lo hacías, que tener la información. A ver. Un show como el de la semana pasada, mucho menos. ¿Va a Sí, poder? porque los esfuerzos que han hecho en términos muy particulares y muy responsables, padres de familia, algunos maestros que lo son auténticamente, no pueden fructificar si no hay un programa gubernamental serio. Platicábamos antes de esto, de la necesidad de tener una clase de educación sexual como asignatura. El problema ya no es una niña por ahí en una clase, en algún grado de una escuela, son a veces fotos en internet de 5 o 6 niñas en un salón de clases embarazadas, que además lo toman así, se toman la selfie, las 5 niñas con su panzota. Es increíble, absolutamente increíble. Y lo queremos. Por eso yo no un sé show. si realmente se requiera de una educación sexual así en el extremo en el que ustedes lo dicen, porque, y volviendo a algo que tú me reprochas, que no es que los tiempos de antes hayan sido mejores, pero en educación sí resultaron muchísimo más óptimos, en educación y en enseñanza. Sí, el miedo es más efectivo. Pues sí. Pero además no había tanta exposición como la hay ahora. Yo creo que en todos los sentidos Te cuidaban hay que más, tu adaptarse. familia te cuidaba más. Tus hermanos te cuidaban más, te cuidaban tus hermanos. Fíjate, te cuidaban No había más cuando no internet, tenías no la había- amenaza del SIDA. Te cuidaban más cuando no tenías la amenaza de que si no tomas ácido, ¿qué? No, es el fólico. Ajá. Vas a tener problemas, el bebé va a nacer con un montón de problemas. O sea, hay una serie de epidemias, de cosas ahora, de las que antes te cuidaban al triple sin tenerlas. Sí, lo que pasa Y hoy es lo que hacen es informarte, no cuidarte. Así es. Te informan y además, obviamente, toda la apertura de comunicación que se ha dado,
el teléfono ya como un cómplice para estar, ves al chavito que está chateando, la chavita que está chateando, o sea, ya escapa. ¿Cómo vas a vigilar la relación? No está preparando su tarea de matemáticas, eso sí lo tenemos por seguro. Entonces, todo eso influye, incide en este tipo de cosas. Pero ya no se puede evitar. Creo que ya son pasos que ha dado la humanidad que no puede resolverse aislando a un niño en particular de esto. Hay que cuidarlos mucho más en las familias. Pero desde luego también que tendría que haber políticas públicas que combatieran esto. Y no puede el ser, Estado está obligado a hacerlo. no pueden ser retrógradas. Lo que se planteó es totalmente retrógrado. En sexenios anteriores a los panistas se habían dado pasos mucho más importantes que lo que se está haciendo ahora. El problema es que también todo se queda meramente en el discurso, o sea, exponen algo con argumento, le echan mucho rollo, pero no tienen ni la mínima voluntad de hacer que los planes se cumplan. Es nomás para salir a lucirse, decir que están Sí, porque preocupados necesitan ocupar nada las más planas de por los eso, periódicos pero no y hay los una espacios en la voluntad tele. seria. Sí, O sea, que hay una divertida. estrategia, dicen, se llama Una estrategia. estrategia el plan, se llama estrategia. Bueno, vamos a aceptar que pudiera ser una estrategia, Esta es pero no estrategia hay nacional. un programa, no hay medidas. Los problemas se combaten no solo con estrategia. Una estrategia es una manera de atacar el asunto con acciones. ¿Dónde están las acciones? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son Pasa las en todos los acciones? rubros, mira. ¿Qué pasa? Este es un gobierno más de derecha, hablando de la geometría política, ¿no? Siempre se había calificado al PAN como un gobierno, como un partido de derecha, al PRI como un partido de centro, y al PRD y a los demás partidos afines al PRD o satélites del PRD como de izquierda, ¿no? Yo creo, por los hechos, que el PRI es un partido más de derecha, si ello fuera posible, que el PAN. Desde Salinas. Claro, porque la Secretaría de Salud es absolutamente conservadora en esto y son más de derecha que el clero, porque con el Papa Francisco el clero está Teniendo apertura. teniendo una apertura Con cierta poco a simulación. poco, por eso, pero poco a No, poco. no te creas. Hace poco declaró que no hay que ya reproducirse como conejos. Sí, pero después dijo que la iglesia no permite el control de la natalidad. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Bueno, pero ya es otra puedes cosa. usar, o sea, hacer el La amor iglesia hay los días controles, en los que hay, no hay eres, controles aprobados no por la eres iglesia. fértil, ¿no? Pero ya cuando menos se toca el tema, que antes era tabú. No, ¿te acuerdas? Hace 2 años, hace 2 legislaturas, ¿no? Hubo una campaña en los congresos estatales para revertir las leyes que autorizaban el aborto, y los que lo encabezaron fueron los diputados. Aquí, bueno, Del fue PRI. Laura Fernández, que Fueron era la diputada del 19 PRI, estados para priistas revertir en algo los que se echó atrás así es. esa No el PAN. esa medida. No, fue el PRI. Sí. Y fue, de hecho, Beatriz Paredes Rangel, Así. coordinando a los diputados. ¿Tiene algún hijo Beatriz Paredes Rangel? No. No tiene un hijo Beatriz Paredes Rangel. No, pero ¿Cómo además- puede ella hablar de aborto, hablar de hijos, hablar de familia? Ella no tiene ni un hijo. Bueno, pues ella fue la Además que es esta coordinó doble esas moral, fíjate, campañas. hablando Claro. de aquí, hacen esto con el aborto, ¿no? Desaprueban el aborto. Y se ponen felices de generar un estado de matrimonios gay para Claro. traer el turismo. Lo otro, Contradicciones absurdas. bueno, que porque así nos vamos a convertir, o sea, es un atractivo turístico que aquí se celebren muchas bodas gays. Y entonces ahí están los diputadetes jalándose las greñas por aprobar Algunos una de ellos se va cuestión a ¿no? casar, vas a ver, algunos diputados se van a casar. Pero en este O tipo, todos. en este tipo de estrategia, de ¿También es a los estrategias, federales? Sí, naturalmente, Bueno. claro. En este tipo de estrategias y de programas de prevención, mira, siempre se raya en el absurdo, ¿no? Que ponte un moñito rosa y para que combatir el cáncer, y pinta de rosa tu palacio, y píntate de rosa tú, y eso realmente, ¿y por qué no se invierte mejor todo ese dinero que se gasta en tanta charlatanería, en investigación, mastografías, El en hacer un simbolismo trabajo tendría real? sentido, porque es una cuestión de comunicar espiritualmente las buenas Si lo ideas. sientes. Tendría sentido si hubiera acciones, sí, Sí. es una simulación. es una Y también payasada. tendría sentido si estuviéramos en un país con un equilibrio económico importante, Claro. en el que estos gastos no te significaran Así es. que tienes que dejar de gastar en otros rubros que son muy importantes. Oigan, esto no es cerveza, es miel con limón. No vayan a pensar que ya... pedir la mía.
Yo ya me que esto estaba viene poniendo así, nervioso. a la derecha. Pero la miel con limón se toma con botana también. Ah, sí, entonces ¿Verdad? ¿qué para el Sí, chicharrón? claro. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. ¿Qué podemos esperar para este 2015 que apenas comienza? Incertidumbre, sobre todo. El sistema político, es decir, todos los partidos, nos quedan a deber el crecimiento económico que, según dijeron, traerá la aplicación este año de las reformas estructurales, esas que aprobaron a través de un pacto. Nos anticipamos a decir que nos quedarán a deber, no por las experiencias que desde siempre hemos tenido con las promesas de los políticos, sino porque todas las privatizaciones de los bienes nacionales nos han dejado peor. Con Telmex y los bancos privatizados, estamos pagando bienes, productos y servicios de los más caros en el mundo y, de paso, un creciente desempleo. Así es que, ¿qué podemos esperar con la privatización de las industrias petrolera y eléctrica? Algo nos adelantaron ya en los últimos recibos de la Comisión Federal de Electricidad, con aumentos de muchos ceros en las tarifas que veníamos pagando. Además, si bien desaparecen los gasolinazos de cada mes, el precio del combustible aumentará de acuerdo con la inflación proyectada hasta el momento en un 4%. También este año es electoral. El 7 de junio habrá elecciones de diputados federales, además de votaciones en 15 estados para renovar gubernaturas, congresos y ayuntamientos. El PRI, se anticipa, buscará obtener la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión, pero sin entrar en confrontaciones abiertas con los principales partidos que han estado en el pacto de las reformas. Las dirigencias nacionales de los partidos, principalmente del PAN y del PRD, mantendrán entonces sus pactos y negociaciones con el presidente y los gobernadores del PRI para apagar anticipadamente los fuegos y refuegos que se dan regularmente en la contienda electoral. Las negociaciones y pactos son cruciales para el sistema en el contexto actual, caliente de por sí por la tragedia de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca de las Lomas, que han más que quemado la imagen del partido que volvió a Los Pinos y de la supuesta izquierda que, bien o mal, se había mantenido como una opción política. Pesa, además, contra la confianza en el sistema, el negro panorama para la economía nacional, con una mayor inflación, un peso más devaluado y un menor crecimiento en empleo, sueldos y, en suma, productividad. Son varios factores que, según los analistas, afectarán negativamente la economía nacional este año. Uno de los principales es la baja en el precio del petróleo. Los ingresos petroleros representan el 35% de los ingresos totales del gobierno federal, es decir, de cada 10 pesos del gasto del presupuesto federal, 3 pesos 50 centavos provienen de la industria petrolera. En suma, se anticipan presiones al tipo de cambio del peso frente al dólar, riesgos de una mayor inflación, inversiones a la baja si continúa la violencia generalizada en varias regiones del país y aumento en la deuda pública del gobierno federal. Frente a tan bajas expectativas, habrá que ver si los mexicanos podemos seguir manteniendo alta nuestra aceptación. Fíjense que don Eduardo Toledo, el que trabaja de dueño de esta televisora, me mandó un correo que, pues, no solamente ya lo publiqué, sino que creo que sería bueno que lo diéramos a conocer. Adelante. También quiero que le den ustedes a don Eduardo su opinión. Dice, sin duda que nuestros nietos y bisnietos se reirán de nuestra generación al saber que les entregábamos el 60% del producto de nuestro esfuerzo y trabajo a un grupo de corruptos y ladrones políticos que nos hacían creer que ellos eran más listos para gastar nuestro dinero. 34% de ISR, 16% de IVA, 4% de inflación, 2% de IEPS en bebidas, gasolina más 4% en tenencia, ISAI, peajes, servicios igual 60%. Se doblarán de la risa al saber que un poder judicial cobraba religiosamente su generoso sueldo cada quincena con solo el 1% de delitos llevados a sentencia. Les dolerá el estómago al saber que de república solo teníamos el nombre, pues los legisladores en su mayoría saltaban como chapulines en contubernio con el Poder Ejecutivo y del Legislativo y viceversa, además de tener procuradores y jueces bajo las órdenes del mismo Ejecutivo. ¿Será tan surrealista para ellos entender cómo es que el gobierno, cuya razón de ser era la protección de la vida de los ciudadanos, podía cobrar emolumentos, dietas, bonos, prerrogativas, sueldos,
sueldos engañosos, nombres para lo mismo, repartirse el botín con una criminalidad equivalente a un país en guerra y usar las armas contra la población. Verán ridículo que solo 18 centavos de cada peso de tributos pagados a la monarquía disfrazada de partidocracia, los partidos por encima de los mexicanos, se convertían en carreteras, hospitales y escuelas, además con pésimo servicio de los peores del mundo para sostener líderes de sindicatos y políticos sempiternos que viven mejor que la reina de Inglaterra y el rey de España. Tendrán un shock intelectual tratando de entender cómo en el quinto país más rico del mundo, petróleo, litorales, minería, posición geográfica, el cuerno de la abundancia, era solo abundancia para unos cuantos y puro cuerno para la mayoría, al tener un 65% de pobreza, ya sumados los 20 millones de mexicanos que salieron del país para sobrevivir. Sobre todo sabiendo que los mexicanos esclavos éramos 118 millones y llevamos solo 150,000 beneficiarios de USB sistema podrido. A ver, síguele tú. No, pero es que yo necesito lentes para... Pues yo también. ¿No, Pero es que ¿no si habrá no, un teleprompter como el que usa Peña Nieto? O sea, No. ¿verdad? Pues que nos pongan un teleprompter. Vamos aquí. En esto de que pensarán que éramos estúpidos. Sí, aquí. Sí. Pensarán que éramos Estúpidos hablando de democracia cuando ni siquiera teníamos el poder de seleccionar a los regidores de nuestros municipios y además les pagábamos, donde había más de 250, entre comillas, representantes del pueblo que ni siquiera habíamos votado por ellos y un presidente que creía que la corrupción era un asunto cultural. Nos verán con desdén y amargura al no entender cómo es que a nombre de ellos, nietos y bisnietos, que ni siquiera habían nacido, había unos sátrapas en los municipios, estados y a nivel federal que firmaban a nuestro nombre por deudas que los esclavizaban por muchos años para beneficio de depredadores financieros y políticos y tendiendo en su espalda el pago de intereses sobre intereses para lucimiento de criminales legalizados. Déjale a Hugo ahora que lea él a ver si sabe leer. Es la prueba cosa de no es que lectura. sepa, sino que... Vomitarán de burla al preguntarnos cómo es que había gente que hacía fila para votar, que se dejaban dividir en colores, cuando en la cúpula los partidos son los mismos, en un teatro del engaño donde se compraba la dignidad, el hambre y la pobreza, para convertirlos en voto y legitimar a reales ladrones que habían seleccionado como su carrera el crimen organizado legalizado, siendo políticos parásitos que además de reelegirse, hacían las leyes siendo juez y parte. Terminarán muertos de la risa de cómo podíamos creer que los reyes tienen sangre azul, permitiendo que gente que nunca ha producido un tomate te diera el permiso para hacerlo, donde el que te obligaba a tributar en su vida había generado trabajo, riqueza, donde el que inspeccionaba tu pequeño negocio en su vida había piscado una naranja, donde existía un oficio llamado político ya extinto, de gente que no producía nada y solo se repartía el trabajo de los demás. ¿Qué tal? Qué barbaridad. Yo sí necesito los lentes de Jorge. Sí. Sí. Toma los míos. Ya están aquí. Se verá muy raro La con los tuyos, última. Uli. Sí. Y para ilustrar lo anterior, resulta que el PRD acusó al Verde, con el cual ya están empatados en preferencias electorales, por haber recibido aportaciones ilícitas de Televisa, TV Azteca y el Poder Legislativo Federal por más de 2.284 millones de pesos. La denuncia la presentaron ante el INE, Instituto Nacional Electoral, y ya reconocieron los que buscan proteger a los animales lanzándolos a la calle, que pagaron solo 85 millones de pesos en anuncios que realmente costaban 2.351 millones. Además de que ambas concesionarias les dieron contribuciones en especie, esto entre comillas. Ingeniero, tal vez es por todo esto que Felipe Calderón ya se está decidiendo por formar su propio partido político, uno que pueda tener a su mujer de presidenta, de legisladora, de aspirante a la silla que él mantuvo vacía, y para que sus hijos, fieles a la tradición, lleguen a gobernadores para golpear a sus colaboradores y contraer nupcias con ejemplares del medio artístico. Imagínate esto para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Oye, mis respetos para el ingeniero Toledo, muy buena. El problema, Muy buen envío que me hizo, ¿verdad? Sí, ¿cómo el no? problema no es que lo que vayan a ver nuestros nietos, el problema es que siga existiendo lo mismo,
porque no se vislumbra un cambio en nuestro país. Aquí hay algo muy grave. No hay en lo que una dices. rendijita que permita avisorar que dentro de 20 años van a ser las cosas diferentes. Quedan 2 años prácticamente para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. Esto requería haber trabajado durante 6 años hasta ahora con una verdadera transformación del sistema de justicia. Es muy difícil que si en 6 años no ha pasado nada, en los 2 que restan pueda suceder algo. No solo hablamos del atraso material, de recursos humanos y en todos sentidos del sistema de justicia penal de nuestro país, sino de un retroceso real en términos de derecho internacional, del modo como se maneja la justicia, del modo como no se imparte justicia, como no existe. Y yo creo que estamos perdidos en la batalla, porque esto no va a cambiar mágicamente en 2 años. No, pero además, por eso dices tú, no nos otra... hemos preparado. Lo mismo pasó con el TLC. Teníamos 10 años para el campo, teníamos 10 años para no sé qué, teníamos 15 años para lo del Golfo y el popote ese para la extracción de petróleos. ¿Y qué? Llegan las fechas fatales y no tenemos nada. No, pero además, en materia de justicia, todavía vamos a reformar y a lo mejor cambiamos las cosas para no cumplir, ¿no? O nos damos otro plazo. Claro. Pasó con la ley electoral. Hay que reformar. Sí, la ley electoral se echó para atrás. Bueno, ahí te va con la ley electoral. ¿Qué no se supone que todas estas reformas eran? Primero, para controlar los gastos de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos reciben un mundo de dinero. Un mundo. El PRI tiene casi 2,000 millones de pesos. ¿Cómo no se iba a estar peleando Navarrete para quererse quedar al frente de los chuchos si tiene 900 millones de pesos para gastar? Si es una fortuna. Si los 3 partidos chiquitos, los que se acaban de formar, Morena, y los otros 2, tienen casi 400 millones cada uno. Bueno, dijeron, hay que controlar los anuncios, la publicidad. Sí, cómo no. Hoy nos tenemos que ejecutar, de aquí a junio, 7 millones de anuncios publicitarios. ¿Ese es reformar? ¿Eso es un nuevo control? Esas son... había avanzado en fiscalización, ya se retrocedió, todo se echó para atrás. A nadie le conviene. Incluso de los que la idea de que no fuera una ser empresa jueces y parte externa la que auditara, se echó para atrás aduciendo incumplimiento de fechas y una serie de cosas, pero no se hizo el cambio a otra empresa que sí cumpliera con las expectativas, sino que el INE dijo, no, ¿saben qué? Nosotros nos encargamos. Aquí hubo una denuncia sobre actos de campaña anticipada de un partido en contra de otro. ¿Y saben cuál fue la resolución de la localidad? Eso ya pasó. Sí, pero yo te lo denuncié cuando estaba puesto. Por eso, pero ya los quitaron. ¿Cómo lo compruebo? Si ya no están. Oye. Son leyes absurdas. Es que te tanto trabajo que no van al cine y no vieron. Igual, esto de los spots dirigidos para los militantes de un partido. Y los demás te tapas los oídos, ¿no? Cuando dices ese. No, yo no creo que ni los militantes de los partidos. Una leyenda, este spot está dirigido a los militantes de este tú partido. Si lo viste, no lo viste. Bueno. Si no eres militante, no lo viste. Sí, es absurdo. Y más absurdo, déjenme decirles que resulta que las pantallas estas que compró la SCT, pues no tienen ni el convertidor ni las antenas que se requieren. No, ese es un gran negocio. Entonces, ¿A qué empresa? ¿Se sabe a qué empresa se los compraron? Todo apunta a que los 2,5 millones de pantallas que ya tienen, el responsable de comprarlas dijo, no, es que yo no vi esas especificaciones. Sé que deben traer una antena interna, pero pues no sé más. Ay, ¿qué volé? No, son los grandes negocios. Y son 6,000 millones y entonces le están engañando a la gente al entregarle estas pantallas. ¡Claro! Están engañando otra vez. ¿Hasta cuándo? No, ahorita todavía no las entregas, ¿eh? No van a poder ver televisión, simple y llanamente. ¿Por qué no pueden contratar una empresa de cable que subió en promedio 175% sus tarifas en lo que va del sexenio, con los cambios de la cofetera y todo este tipo de cosas? Mucho menos van a poder tener es que se supone que dependen de la señal aérea, pero ahora va a tener que ser digital y sus televisores no tienen esas capacidades. Habían dicho que lo único que iban a tener que comprar era el aparatito, es el que tenían que repartir por todos los hogares. ¿En qué momento dijeron hay que cambiar las pantallas? En el momento en el que se presenta un año electoral y pues una despensa se acaba muy rápido.
2 millones son 2 millones. Dos millones, no, pero esa es la primera entrega. El total son 6,000 millones de pesos los que se van a gastar en pantallas. Son 20 millones de pantallas las que piensan entregar. Ya con esos votos ganaste. Sí, sobre todo, yo te doy tu pantalla en agosto. No las puedo entregar antes. Pero me enseñas la foto donde votaste por el PRI. La foto de tu boleta cruzada, ¿eh? Ahí de tu teléfono celular, si no, no hay nada. Pues que la den a que la entreguen gente independiente, ¿no? Pero si lo están entregando vía Cedesol. No, ya no se hizo. No, que se haga. ¿Sabes qué sería bueno? Que las teles las entregara el partido que haya perdido. Para que así vean que... No. O no sé, alguna cosa. Que no las entregue el Cedesol. Aquel candidato del Estado de México. Toma lo que te den, pero vota por Rubén. ¿No? Vámonos al corte. Ahorita volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Ahora que pues se acerca ya esta época de disque precampaña, en donde algunos partidos deciden nominar a dos a sabiendas de que uno va a ser el... Pero para no contravenir las leyes, entonces ponen a dos para que puedan competir y salga el que tú querías o el que el partido quería, o etcétera, sin que se vea toda la manota negra por detrás. Tenemos ya los datos de los partidos verdes, azules, amarillos, en qué condiciones están de manera interna. Creo que en las entidades en donde no se está votando para gobernador, el abstencionismo va a ser brutal. Brutal. No creo que la gente sienta ninguna confianza para ir a votar
por su diputado federal, a sabiendas de que pues poco se escuchó que hubiesen peleado el aumento o la homologación del IVA. Ninguno ha querido entrarle al tema de las tarifas eléctricas. Ninguno se ha opuesto a una serie de medidas que están presentes y que están dañando el bolsillo de todos, ¿no? Yo creo que la gente debería de ir a votar. Yo no estoy a favor en lo particular del abstencionismo, ni del voto nulo, ni de nada de eso. Yo todavía sigo creyendo, pensando, tengo la esperanza todavía de que la gente pues ejerza su derecho de elegir, que despierte, que se le abra el cerebro a la gente. Yo no me niego todavía a pensar que seamos un país de en su inmensa mayoría de borregos, de tontos, de cobardes, de indiferentes. Todavía pienso que el pueblo puede despertar, como ha despertado en muchas ocasiones, como que está viviendo ahorita una larga siesta, ¿no? Pero ojalá que despierte y ojalá que vote. ¿Por quién? Por el que quiera la gente. Si lo importante, yo no le voy a decir a la gente por quién va a votar. No, pero ojalá que la gente vote pues estamos viendo quiera. Cómo están moviéndose los partidos políticos, qué es lo que están haciendo, las mañas que están mostrando, el engaño del que están presumiendo. Supongo que puede haber uno menos malo que el otro, no sé. Al final puede ser que el candidato sea muy bueno, pero a la hora va a tener que hacer lo que su partido le diga. Y en eso ya. Ese es el tema, que movió. Estamos en una partidocracia brutal. Los partidos son los que se disputan el pastel de este país, de este gran país. Izquierda no hay. Desde que son los partidos los que ponen a los consejeros electorales, a todos los demás, así es. Ya no es tanto la idea del presidencialismo, sino de la partidocracia. Que bueno, en este caso, pues el partido más fuerte es el que tiene el poder. No. Pero es la partidocracia, son las cuotas de este tipo de cosas. Yo podría, que no diría por quién voten, pero sí diría por quién no voten. Ojalá que estos partiditos no tengan votos, porque es seguir alimentando el dispendio, el verde, el Partido Social, no sé qué, humanista, en fin, el PANAL, todo esto, ¿no? Ya, el verde con todas sus aberraciones al menos sabemos qué dice para repudiarlo si quieres. Así pero es. Estos ni siquiera tenemos idea de qué son, de dónde salieron, qué proponen, qué quieren. De veras, ojalá, y seguramente sucederá, no tengan el registro. No es el caso de Morena, ¿eh? No, excepto Morena. Sí, claro. Sabemos de dónde viene, pero los demás... Pero no a dónde va, por lo menos. Sí. Sí, lo que no puede haber es inmovilismo en la sociedad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. La gente tiene que salir a participar y votar, porque en la medida que los partidos vean o que la gente está saliendo a votar por quien decida, pero que es una gran movilización, van a empezar a cuidarse más para poder seguir obteniendo espacios de poder. No es cierto, está demostrado. Si no que se moviliza la gente, hacen los partidos, los dirigentes le están apostando a ese inmovilismo porque es como ellos se pueden seguir imponiendo. Si la sociedad no se mueve, pues ellos siguen, a ellos no les importa, no se preocupan si no se mueve. O sea, óyeme, ¿tú crees que al PRD y a todos esos les importó cuando se le movieron los perredistas? Se estaban movilizando frente a la torre de Pemex, se estaban movilizando frente a esto, los insultaron, les aventaron de naranjazos, ¿les importó? No, vuelven a ganar y entonces dicen, ya ven, por encima de lo que nos pongan, volvemos. Sí, porque nada más... Pues, ¿qué es eso? Como decía Alberto Castillo, ¿no? Porque están acostumbrados ellos a movilizar, a hacer marchas, pero no están acostumbrados a movilizar a la sociedad en las urnas. Ese es el problema. Pues yo te voy a decir, a mí me gustaría que pasara lo del ensayo de la ceguera. Me encantaría que hubiese voto en blanco. Me fascinaría que de repente se volvieran locos de qué le pasó a la sociedad que hizo colas y colas para votar. Lee el libro de Saramago, es extraordinario. Y tuvieran una sacudida que piensan... ¿Y tú crees que estos tienen conciencia para darle... No, hombre, los votos en blanco no sacuden, pero a nada, es lo que quieren. No, yo estoy de acuerdo con Hugo. El poder quiere el voto en blanco.
El abstencionismo favorece al partido en el poder, al que tiene los recursos, al que tiene las estructuras, y a los segundos y terceros que tienen ya también una estructura, amén de recibir recursos. Y todo está estructurado años, para eso, para infundir miedo e indiferencia. Así es, yo estoy Quieren de acuerdo con hacernos un ustedes. país de miedosos e indiferentes. El que no es miedoso le vale gorro lo que pasa. Y Quieren ya- hacernos. el poder prefiere Si que este ya país somos. no fuera un país de miedosos, otro yo cantaría, ¿eh? Por eso queremos Pues que sí. deje de ser un país de miedosos, que la gente salga y se exprese. Y en la medida que, por el partido que sea o por la opción que sea, si quiere tachar en blanco, pero que se exprese, que vean los políticos que la sociedad se está moviendo. Si la ven que no sale, que no les importa, pues ellos, si van a ganar con 10 o con 1000 votos de diferencia, les vale lo mismo. Se acaba de formar un nuevo partido en España, Podemos, y en Grecia. El de España, que tiene unos meses de formado, es el que tiene la preferencia electoral. Y en Grecia también. Y están poniendo a temblar al euro y a todos. Oye, La sociedad cuando la sociedad se moviliza, rebasa a los partidos tradicionales. Cuidado Nuevo León con el exgobernador, porque tiene un alto nivel de popularidad y puede darle un susto a los que creen que son los dueños de la pelota. Elizondo. ¿Elizondo? Elizondo. No, hombre, Elizondo le está haciendo el juego al PAN con Margarita para quitarle panistas a Margarita para que gane el PRI. Ah, bueno, pues ¿a quién le dejó Pero bueno, el gobierno? ¿Y qué tal si se lo creyera la sociedad? No, hombre, el Hay elecciones viejito, que pobrecito, apuntan a hombre, no puede ya ni con su alma. Como No, sí. dicen, que sí, que las canas salen de ganas, pero si arrastras los pies, es así, es vejez. Y el viejito ahí anda ya. Yo todavía no arrastro los pies, ni Oscar tampoco. Pero poco falta. Hugo menos. Ya Sí. tiene un tiempo que estoy empezando a burlarme de la vejez. Sí. Le digo algo, Preventivamente. busca la última encuentro que hubo entre Rodrigo Medina y Elizondo. Y ahí vas a darte cuenta que ya no hay para más. Pero sí puede hacerle el juego sucio al propio PRI, que es al que le entregó el gobierno, y quitarle algunos votos de panistas a la Márgara Magallanes, que Como lleva lo las hace preferencias. esta señora de Yucatán, ¿no? La Payán. Claro. Ana Rosa Payán, sí. Es así la es, misma la misma jugadita. jugada. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a desayunar ahora, Vamos ¿no? a Nos invitas. desayunar. Sí, claro. Sí, Ahora pero yo nos voy a pago. llevar a una pastelería francesa. Ah, magnífico, muy bien. Ya ¿Cómo la estamos. Que está de moda, sí. ¿Te gusta? Vamos a sopear así. Sí, ¿Verdad? A ti así que te es. encanta meter el cuerno. Nos vemos. Que tenga buen día. So much love inside you.